hablando, estamos comentando que en esa situación lo que nosotros estamos viendo acá es que nosotros podríamos hacer extensivo este razonamiento que nosotros tenemos acá de este elemento más simple que podemos hablar del efecto de masa, que es el deuterón, que es el núcleo más simple que tendríamos, que lo podemos hacer extensivo a los otros elementos químicos en los cuales tengamos una mayor cantidad de protones y neutrones. Entonces, en esta situación, lo que nosotros podríamos ver, acá hay una esquemita simplemente que habla de cómo se haría el tema de las energías que estamos hablando nosotros, y entonces en esa situación, lo que nosotros tendríamos, y que sería interesante de ver, es la relación que existe, ¿sí?, entre esta energía puesta en juego y la cantidad de elementos químicos, de neutrones y protones que tengamos en un núcleo, ¿sí? Entonces esta sería la masa que nosotros tendríamos por núcleo atómico puesta en juego. La energía de enlace por núcleo de elementos atómicos que estamos poniendo en juego. Es decir, que acá esto que yo tengo es la generalización de este tema que estamos hablando acá, en donde tendríamos multiplicado por la cantidad de protones que tenemos en juego, ¿sí?, en ese núcleo se daría el número másico menos el número atómico, le daría la cantidad de neutrones multiplicado por la masa de los neutrones menos la masa que nosotros tendríamos de ese núcleo, ¿sí?, la masa nuclear que nosotros tenemos ahí, y multiplicado por la velocidad de la luz. Y cuando nosotros tenemos eso, si lo multiplicamos por 931,478 megaelectronvoltios, que eso sale de tener en cuenta la unidad de masa atómica y la conversión de energía en joule pasada a electronvoltio, nosotros llegaríamos a la última expresión que tenemos acá, que está relacionando justamente lo que estaba comentando y haciendo extensivo para los distintos elementos químicos. Estas otras que están acá no cambia mucho estas dos respecto de la primera. Simplemente que en la 513A y en la 513B se diferencia principalmente en la forma de expresar la ecuación. En esta primera, en la 513A, toma en cuenta también la masa de los electrones, ¿sí? Lo toma en cuenta acá, ¿sí?, con la cantidad de electrones que tiene el átomo, ya no estamos hablando del núcleo, estamos hablando del átomo, y acá con la masa del átomo, ¿sí? Acá, ten en cuenta la cantidad de protones, la cantidad de electrones, la cantidad de neutrones, menos la masa de todo el átomo. En la 513 estamos hablando de lo que tenemos simplemente en el núcleo. No hay una gran variación en lo que nosotros vamos a tener. Principalmente tengamos en cuenta que lo que tendríamos ahí como puesto en juego, estaríamos hablando de la masa de los electrones, que no se modificaría referido a lo que nosotros estamos teniendo en cuenta cuando hablamos de lo que es el núcleo. La otra forma de expresarlo es también en función de hablar, en vez de protones, hablar de el hidrógeno en sí, la masa del átomo de hidrógeno, es decir, el protón más el electrón, estaría puesto en juego acá, ¿sí? Y acá, obviamente, estaría discriminado de esa manera cuando hablaríamos de la masa total de ese núcleo
en este también está hablando del núcleo, en este también está hablando del núcleo, está como en este caso de acá arriba, está como en el caso de acá arriba, pero ahora en vez de hablar de protones, habla de la masa del hidrógeno, ¿sí? Es decir, del protón más el electrón. Acá cuando lo hace de esa manera, es interesantísimo esto por la cantidad de energía que podemos sacar en este proceso. Obviamente que el proceso se tiene que dar en aquellos átomos que sean de característica inestable cuando queremos hacer la fisión. No pretendamos agarrar el átomo de hierro y tratemos de hacer una fisión que se va a poder conseguir, pero a costo de cantidad de energía extremadamente grande y el aprovechamiento va a ser extremadamente bajo. Entonces se podría hacer, pero no es el más aprovechable de esta situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es uno de los núcleos más estables que tenemos, ¿sí? Ya que cuanto mayor sea la energía de ligadura que nosotros tengamos por núcleo, mayor va a ser la estabilidad de ese elemento químico. Cuando nosotros tomamos acá este párrafo que está puesto en verde, que dice que esto sugiere que si se unen dos núcleos livianos para formar dos núcleos semipesados, en realidad que si se unen dos núcleos livianos para formar un núcleo semipesado, tiene que decir, se libera energía, y si un núcleo pesado se divide en dos fragmentos semipesados, también se libera energía, ¿sí? Entonces, en esta situación, lo que nosotros tenemos que... Corrección, disculpe, ingeniero. Acá tiene un pequeñísimo error el apunte porque dice, sugiere que si se unen dos núcleos livianos para formar dos núcleos pesados, semipesados, en realidad si yo tengo dos y lo voy a unir, ¿sí? Que se haría el proceso de fusión, estaría formando un núcleo, ¿sí? Hay un pequeño error que tiene el apunte, ¿sí? Pero en realidad, si yo me di cuenta, quiere decir que no debe haber sido tan inteligente el error. Ha sido un error de tipeo. Y se libera energía. Y si tengo un núcleo, en esta parte no hay error de tipeo. Y si tengo un núcleo pesado, se divide en dos fragmentos semipesados, ¿sí? Que es la fisión, y también hay una liberación de energía, ¿sí? Quiere decir que cuando yo formo un núcleo, dependiendo del tipo de núcleo que estoy formando, puedo liberar energía. Y si tengo, como en el caso de la energía que estamos hablando de nuestra estrella más cercana, los núcleos de hidrógeno que se unen para formar un núcleo de helio, o el caso de la fisión nuclear, en el cual tenemos la liberación de energía también en el proceso de fisión, cuando tenemos, por ejemplo, un núcleo inestable de uranio. Eso sería en los casos más característicos, ¿sí? Esto es lo que ya habíamos charlado hace un ratito, que les había mostrado yo un grafitito también. En realidad esto que yo tengo acá no es una curva continua, sino cada punto que yo tengo ahí está relacionado con un elemento que tengo acá. Quiere decir que es una curva discreta, pero como tengo tal cantidad de elementos uno a continuación de otro, parece que la curva fuera continua, pero en realidad son elementos discretos que tenemos ahí, son puntos discretos que tenemos ahí. Obviamente que hay un proceso de liberación de energía, como ya lo venimos charlando. Esa energía se comenzó a estudiar a finales del siglo XIX, ¿sí? Porque se encontraron elementos que emitían energía en forma espontánea, ¿sí? Y
en esa situación se comenzó a estudiar esta característica. Por ahí es interesante tener en cuenta esto, porque uno puede pensar cómo se dieron cuenta. Bueno, es un fenómeno en el cual al emitir energía, dependiendo del tipo, al emitir energía o al emitir radiación o al emitir partículas que son ionizantes, ¿sí? Es decir, partículas que salen con una gran cantidad de energía, y los átomos que forman la atmósfera circundante de esa partícula se termina ionizando debido a que le arranca electrones de la capa más exterior que tiene. Entonces se tiene un proceso de ionización. Entonces, eso llama la atención porque son elementos que son brillantes en su parte superficial, o si yo lo confino ese elemento dentro de un recipiente y yo tengo la posibilidad de ver dentro de ese recipiente, ¿sí? Es decir, que tenga ventanitas o que sea un elemento o un recipiente hecho de vidrio y yo pongo un elemento que puede emitir radiación, un polvo, una sustancia, algo que emite radiación, un mineral que emite radiación, entonces yo vería que el aire que está atrapado dentro de ese recipiente comienza a tomar una tonalidad luminosa, ¿sí? Entonces llama la atención ese proceso. Y si uno abre el recipiente ese, se va esa característica luminosa, pero es porque se reemplaza con aire circundante del medio. Y en esa situación, si yo tapo nuevamente y espero un lapso de tiempo, voy a ver que comienza a producirse de nuevo el fenómeno de luminiscencia de los átomos que forman el gas que está atrapado dentro de ese recipiente que contiene el material radioactivo. En esa situación, en la experiencia hecha por Rutherford, en el cual toma como conclusión y puede observar tres partículas bien distintas cuando tiene una muestra de material radioactivo. Ve que si pone un campo eléctrico, hay parte o hay algunos elementos que salen, obviamente afectados por el campo eléctrico, tratan de, digámoslo así, girar en un sentido, otros no giran en ningún sentido, y otros rayos de esos que está viendo salen perfectamente rectos y no parecen ser afectados por el campo eléctrico que se pone ahí de forma adrede para ver cómo reaccionan las partículas que salen de ese lugar, o los rayos que ellos no sabían en ese momento de qué se trata. Entonces, dicen, bueno, hay partículas que evidentemente tienen carga positiva por la forma en que deflexionan frente al campo eléctrico. Hay otras partículas que tienen carga negativa debido a la forma en que deflexionan frente al campo eléctrico. Y hay otros rayos que no son afectados por el campo eléctrico. Obviamente que no es la única observación que se hace, seguramente se van a haber sacado otras cuestiones también relacionadas con la masa de esas partículas, con la vida de esas partículas, con la cantidad de energía que tienen esas partículas. Y en esa situación, lo que nosotros terminamos teniendo son las tres partículas más características que se tienen cuando se tiene un material radioactivo. Las partículas alfa, las partículas beta y los rayos gamma, ¿sí? Esos son los más característicos de los materiales radioactivos que encontraron en forma natural, ¿sí? Cuando hablamos de forma natural, que se pueden encontrar en yacimientos minerales, ¿sí? Que es el momento en el cual creció la metalurgia en aquella época, a finales del siglo XIX, se comenzaron a hacer más exploraciones para encontrar metales útiles, ¿sí? O metales preciosos. Entonces se comenzaron a encontrar con estos
materiales también radioactivos, ¿sí? Y que les llamó la atención a los científicos. Dado digamos, de perfeccionamiento en la extracción de los minerales, quizás pasaba desapercibido, ¿sí? O las personas que trabajaban en esos yacimientos se exponían a este tipo de radiaciones y los problemas eh, médicos que tendrían no tendrían una explicación y simplemente dirían que es el mal del minero, por decir una cosa, ¿no? Entonces, en esa situación no se comprendía hasta llegado el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde también ya se avanza en lo que es los campos eléctricos y campos magnéticos, se tiene un mayor dominio y conocimiento del tema y de las características de las partículas que nosotros podemos tener. Entonces, en esa situación es que ahí sí ya podemos entender un poco mejor que hay materiales que están en la Tierra y que no necesariamente son tan inocentes como parecían, sino que conllevan un alto grado de energía en forma que pueden alterar las células de los seres vivos y eso puede generar algunos tipos de enfermedades, tumoraciones o algún otro tipo de problemas en la salud. Obviamente que cuando hacen estas experiencias tenemos que comienzan a darle cualidades a las partículas alfa son núcleos de helio, ¿sí? Son dos protones, dos neutrones, ¿sí? Por lo tanto tiene una carga neta, ¿sí? Positiva, ¿sí? Más 2. Los rayos beta, ¿sí? Son electrones negativos, esto es muy interesante, los rayos beta son electrones negativos, ¿sí? Como son de materiales naturales, materiales no sintéticos, no inventados por el hombre, entre comillas, inventados por el hombre, sino que son naturales, siempre se han encontrado con rayos beta de característica negativa. Los materiales beta positivos son elementos o son característicos de aquellos elementos creados por el ser humano, ¿sí? En investigación, en condiciones de laboratorio. Las radiaciones que son emitidas por los átomos, ¿sí? También poseen otras partículas como los neutrinos, ¿sí? Y vimos en la tabla de núcleidos hace un ratito, que cuando le mostré la tabla de núcleidos, que también pueden emitir neutrones y protones en el menor de los casos, pero también puede ocurrir que emitan neutrones o protones, ¿sí? No una carga, no una partícula alfa específicamente de 2 protones y 2 neutrones, sino que puede emitir también neutrones y protones. En forma, recordemos que estamos hablando en forma espontánea, ¿sí? Es decir, sin necesidad de algún tipo de proceso de excitación o de tratar de romper ese núcleo. Otra cosa que se veía de este material que recogí en este material radioactivo es que a medida que pasa el tiempo, la intensidad de esa radiación que se emitía va disminuyendo, con lo cual estamos hablando de que hay una transformación de esos núcleos que tenían ahí. Quiere decir que esos núcleos que tenían ahí dejaban de tener esta característica radioactiva y podían pasar a un estado en el cual no emitían ningún tipo de partículas alfa, beta o radiación gamma, es decir, ni siquiera fotones. Entonces, en esa situación, ya al parecer perdían esa característica. Mayor sorpresa fue cuando comenzaron a ver que en esa situación también el elemento que ellos creían tener al principio era una cosa y después cuando ya no emitía nada, era un elemento distinto, un elemento químico distinto que el que tenían originalmente. Con lo cual estamos hablando de que cuando nosotros estamos emitiendo una partícula alfa,
y que sale del núcleo y que se lleva 2 protones y 2 neutrones, obviamente ya no vamos a tener el material que tenemos de partida, sino que vamos a tener otro elemento químico distinto. Entonces, en esa situación es que esto llevó a una sorpresa bastante grande, debido a que se podían generar nuevos elementos químicos, ¿sí?, en esta situación que le estoy comentando yo en este momento. ¿Se está viendo lo que estoy compartiendo? Porque en algún momento parece Sí, como profe. si... porque a mí me parece como que si hubiera desenganchado y Sí. volvió. Por eso me llamó la atención. Entonces, en esta situación también es importante hacer notar que se comienza a ver una cosa que se creía imposible, que es poder cambiar de material. Arrancar con un material y llegar a un material distinto. Entonces, en esa situación ya toma cuerpo otra nueva idea, que es la que uno decía o la que se pensaba hace mucho tiempo cuando los alquimistas querían transformar un metal en oro, ¿sí? Entonces se ponen a hacer cuenta y dicen, bueno, sí, se podría transformar un metal en oro, ¿sí? Sería cuestión de sacar la cantidad a partir de un elemento conocido y de alguna forma, arrancarle a ese átomo, a ese núcleo del átomo, arrancarle la cantidad suficiente de protones y neutrones para transformarlo en oro, ¿sí?, en un proceso de fisión. Obviamente que no creo que se haya puesto a hacerlo, seguramente alguno puede haberlo hecho, pero no deben haber llegado a algo muy, muy lógico. La otra cosa que es muy interesante es que estamos hablando de la característica de ionización de estas partes. Y esto es muy importante de tener en cuenta. Nosotros tenemos radiaciones que son ionizantes y radiaciones no ionizantes. Los rayos alfa, beta y gamma son ionizantes porque ionizan la atmósfera circundante, ¿sí? Modifican la característica de la nube atómica que tiene, de la nube de electrones que tienen esos átomos, ¿sí? Le pueden arrancar electrones de esos átomos. Entonces, debido a la gran cantidad de energía que tiene y al poder de ionización que tiene. Ahora, distintos son aquellas radiaciones no ionizantes, como lo que es el campo eléctrico y el campo magnético, ¿sí?, que también son radiaciones no ionizantes porque son ondas electromagnéticas que llevan energía, ¿sí?, ya lo hemos visto, ya lo hemos charlado, y que en el proceso de llevar energía podrían modificar aquellas características de los materiales celulares de las personas, no el celular de comunicación, sino las células de las personas o de los vegetales o de los animales, y generar una alteración al nivel de los cromosomas, que son los que transmiten la información en la división de la célula, y generar un problema en el cual la célula se comienza a dividir sin control, que en ese caso es lo que estaremos hablando. No soy médico, pero más o menos algo así es la cuestión de generar tumores o algún otro tipo de cosas. Este tipo de elementos que generan ionización son extremadamente riesgosos por ese tipo de situación en los materiales biológicos, en los elementos biológicos, ¿sí? Porque pueden generar, debido a la capacidad de ionizar, pueden generar alteraciones en el ADN de los seres vivos, y en esa situación alterar la información genética y de esa manera generar un problema de salud. Las radiaciones no ionizantes, como las ondas electromagnéticas, también podrían generar este problema, pero la exposición a esa cantidad, a esas ondas electromagnéticas en el tiempo y en la intensidad que nosotros tenemos que tener, esa combinación es mucho más grande, ¿sí?, que en este caso. Quiere decir que tenemos que, para producir estos efectos dañinos para la salud con campo eléctrico y magnético, nosotros tenemos que estar expuestos a campos muy intensos, ¿sí?, durante mucho tiempo,
del día, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta las líneas de transmisión eléctrica que el ente nacional de regulación eléctrica, el ENRE, establece que se deben medir y no deben superar los valores recomendados por organismos internacionales. Ya me metí en otra cosa, pero ya que me metí la gamba en esto, ya termino de comentar que no deben superar esas líneas eléctricas los valores establecidos bajo normativas internacionales para que la gente no corra riesgo. Principalmente cuando las líneas de alta tensión, principalmente las líneas de 132 kilovoltios, atraviesan zonas urbanas, ¿sí? Entonces, no deben superar los valores de campo eléctricos fijados en forma internacional y adoptados por las reglamentaciones locales de nuestro país, y también el campo magnético, ¿sí? Tampoco deben superar los valores establecidos. En este otro caso, nosotros podemos ver que las partículas alfa y beta y gamma tienen poder de ionización y poder de penetración que son distintos y hacen una tabla comparativa, ¿sí? Tomando valores unitarios, ni siquiera tomando unidades de medida, sino tomando valores unitarios. Y acá ya se comienza a hablar de qué serían las desintegraciones alfa, beta y gamma, ¿sí? Avísame si tienen que ir a clase con el profe escribano, cualquier cosa yo corto, avísame si tienen clase, si no, sigo un ratito más para ahondar un poquito más en el tema. O si no, dígame, profe, ya tenemos que ir a clase, entonces yo corto y les doy la libertad de que puedan ir a otra sesión de Zoom. En esta situación nosotros vemos que cuando tenemos una desintegración alfa, la característica de la desintegración alfa, ¿sí?, está relacionado con esta relación estequiométrica que tenemos acá, y la conclusión a la que se llega es la relación con la que se escribe o la que está descrito acá. Dice que cuando nosotros tenemos que un núcleo atómico emite una partícula alfa de 2 protones y 2 neutrones, el nucleido resultante, ¿sí?, es decir, el hijo, ¿sí?, de ese núcleo original, tendrá el número atómico y el número másico, el número másico y el número atómico, lo dije al revés, disminuido en 4 unidades y en 2 unidades respectivamente. En 4 unidades porque disminuye la masa de ese núcleo, debido a que pierde 2 protones y 2 neutrones, disminuye en 4 unidades, y el número atómico disminuye en 2 unidades porque perdió 2 protones. Y acá está simplemente lo que hace ahora es la cuestión del lenguaje con la que nosotros lo vamos a ver cuando uno lo busque en algún texto. Dice, si designamos como X el núcleo padre e Y mayúscula el núcleo hijo, se puede escribir de la siguiente forma. Si nosotros tenemos del lado izquierdo de esta ecuación estequiométrica, veremos que tenemos el núcleo original del material X, que tiene A como número másico, Z como número atómico, y en el proceso de perder por desintegración alfa, pasaríamos a tener un nuevo nucleido y por lo tanto un nuevo elemento químico, un elemento químico distinto al que teníamos antes, que sería un núcleo Y, que tendría un número másico 4 veces menos y un número atómico 2 veces menos. Más, como tenemos que tener una igualdad de masa y número atómico del lado izquierdo y del lado derecho, tiene que ser lo mismo, más, obviamente, los 4 elementos que salen del núcleo, 2 protones, 2 neutrones, y los 2 neutrones y los 2 protones que nos habla del número atómico de ese elemento. Entonces, si nosotros sumamos
las cantidades, veríamos que del lado izquierdo y del lado derecho están equiparadas esas cantidades de masas que nosotros tenemos. Pero como hemos emitido partículas, ¿sí? También se tiene que emitir energía, porque hay una disminución de la cantidad de enlaces que yo tengo en ese núcleo. Por lo tanto, esa cantidad Q es la energía que se libera en este proceso de desintegración alfa. Hay una cantidad de energía liberada en este proceso de desintegración alfa, ¿sí? Obviamente, esa desintegración alfa, esa partícula sale con una cierta cantidad de energía cinética, ¿sí? Y hay una pequeñísima parte que dependerá del tamaño del núcleo original, que sería como un retroceso de ese núcleo, ¿sí? Original, ¿sí? Sería como, piénselo, como una bala y un cañón. La bala sale expulsada con una cierta velocidad en un sentido y el cañón genera un retroceso en sentido contrario, que es mucho más corto que obviamente la trayectoria que hace la bala. Es decir, que en este caso también podríamos hablar de cantidades de movimiento, ¿sí? De la partícula alfa y de la partícula hijo que tendríamos, y de la cantidad de energía que tendríamos de la partícula alfa y de la partícula nueva que se forma. En función de eso, la energía que nosotros tendríamos, la energía de la partícula alfa, que nosotros tendríamos como energía cinética, está relacionada con la energía liberada en este proceso y la relación entre la masa alfa y la masa hijo que tendríamos. ¿Mm? Cuanto más parecida esta relación, si nosotros tuviéramos que esta relación son iguales, que sería el mejor de los casos, sería el caso en el cual el último caso posible que podríamos tener, porque esta MI nunca podría ser menor que la M alfa, ¿sí? Entonces, en esa situación, veríamos que lo que en realidad estamos teniendo es que la energía de liberación que yo tengo acá se reparte en partes iguales, ya que esto, si esto es igual a esto me queda 1, más 1 sería 2, por lo tanto, la energía que yo tengo ahí se liberaría en partes iguales para ambas partículas. Pero por lo general M sub I es muchísimo mayor que la partícula alfa, por lo tanto, la cantidad de energía cinética de retroceso que yo voy a tener, obviamente va a ser muy pequeña para la masa más grande. Y toda la mayor parte de la energía cinética para el avance se lo llevaría la partícula. Acá le muestro un esquema de dos desintegraciones alfa, que en esta situación, por ejemplo, el uranio 238, ¿sí? Uranio 238 tiene dos procesos distintos de desintegración, se puede desintegrar de dos maneras distintas, llegando a el elemento estable que tendría que sería el torio, ¿sí? Para este tipo de, perdón, no el elemento estable, sino al nuevo elemento que sería el torio, en el cual nosotros veríamos que el 77% de los núcleos de uranio 238 se desintegran como partícula alfa y el 23% restante lo hace por un camino distinto, ¿sí? Que sería una emisión alfa con una cantidad de energía distinta, con una menor cantidad de energía cinética, y llega a un estado de transición intermedio en el cual libera un fotón o libera fotones gamma, llegando finalmente a la misma cantidad o al mismo elemento químico que después tiene una vida de 24 días, ¿sí? Y el otro lo hace lo mismo, pero con plutonio, ¿sí? 239, en el cual también podemos ver desintegración alfa y otros tipos de desintegración distintos del plutonio. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo, si yo tengo uranio 238, el 100% del uranio no lo hace con este camino que yo tengo acá,
no lo hace con este camino que yo tengo acá, sino que hay un gran porcentaje que lo hace con este camino y otro porcentaje lo hace con un camino distinto. Lo mismo ocurre con el plutonio, en el cual el 73% lo hace con este camino de emisión alfa y un estado de transición donde pierde una cierta cantidad de energía, y otro lo hace con un 17% lo hace con otro estado de transición, con otra emisión, y un 11% lo hace con otro camino distinto de desintegración. Si quieren y tienen por ahí un poquito de curiosidad en este tema, no los culpo si no lo tienen, seguramente hay muchas materias de por medio para poder ver un poquito alguna otra cosa. Les quería mostrar 2 segunditos, a ver si lo tengo acá, no me acuerdo si lo dejé, que hay una página de internet que se llama, ¿lo están viendo? No sé si lo estoy compartiendo, ¿sí? Sí, ingeniero, se ve bien. Dice, el nombre de la página es periodictable.com. En esa tabla tienen los distintos decaimientos, por ejemplo, el 239 con un camino de decaimiento, y también tienen todos los posibles caminos de decaimiento que tiene el plutonio 239, pasando a uranio 235, después emitiendo de otra manera, destruyéndose el núcleo de otras maneras hasta llegar a plomo. Por ejemplo, acá otro camino es desintegrándose y haciéndose mercurio, y con una emisión beta negativa llegando al talio, y de ahí al plomo también con una emisión beta negativa, ¿sí? Estos son los posibles caminos y con un cierto porcentaje en el cual pueden llegar a decaer en distintas maneras, ¿sí? Entonces, en esa situación, en esta tablita, pueden ir y buscar los distintos elementos químicos que hay y que pueden tener los distintos decaimientos, ¿sí? Entonces ahí tienen como para jugar un rato, no jugar, pero si lo van clicando, van viendo los distintos isótopos que tienen, por ejemplo, en este caso el uranio, todos los distintos isótopos que tenemos del uranio, con un numerito más grande, los más comunes, el 238, el 235, 234, los más comunes como aprovechamiento energético es uranio 238, uranio 235, y en el uranio 235 los posibles decaimientos que yo tengo para poder hacer el decaimiento hasta que llega a un elemento estable. Obviamente que esto no lo hace a un ritmo constante, sino que en cada transformación que va haciendo tiene un cierto periodo de vida. Bueno, ya queda menos de un minuto, los libero y vamos a continuar la clase que viene siguiendo con el apunte y ya viendo si podemos hacer algún ejercicio. Gente, muchas gracias, muy amable por su atención. Los libero, queda menos de un minuto, así que en cualquier momento se corta. Que tengan una buena semana y nos estamos viendo. Cualquier comentario que necesiten o que quieran hacer, me lo mandan al mail. Ha sido un gusto por esta noche. Buenas noches, ingeniero. Nos vemos.